comparado al año pasado. Respecto a la conectividad, 7.9 millones tienen conexión a internet, 7.9 millones de hogares, entonces ya va siendo bastante, un 26% del total y un avance del 13.4% con relación al 2011. Para que vean que la labor que hacemos aquí, pues poco a poco va a servir, porque cada vez hay más gente que tiene la posibilidad de acceder a internet. Bueno, aunque no todos hagan uso adecuado de pero es mínimo lo mejor que podemos esperar. De que existe el acceso, tal vez sin querer queriendo, se llegan a encontrar con nuestros sitios, con nuestra información, y poco a poco irá despertando la población. Pero bueno, menciona el estudio, el principal uso que se le da a la computadora es para realizar tareas escolares, más de la mitad del porcentaje, seguido de actividades relacionadas con la comunicación con 49%, entretenimiento con 39% y trabajo 30%. Por sexo se detalla que los hombres tienen un 51% de uso de internet, mientras que las mujeres 49%. Casi lo mismo que en el uso de la computadora. El INEGI agrega que la encuesta midió también la disponibilidad de televisores digitales en los hogares, donde 21.3% cuenta con uno, que es un aumento de 37.5% respecto al 2011, en tanto que el 73% dijo disponer solo de un televisor tipo analógico. Pero bueno, creo que después del Buen Fin, esta cifra habrá cambiado porque toda la gente fue desesperada a comprar su televisor de pantalla de plasma, aunque no tengan dinero ni para las tortillas, pero todo sea por la pinche publicidad. Ahí van como burritos. ¿Qué pasó, gente? Pero bueno, les cuento esta nota más. Dice, el juicio a Calderón ya empezó. La prensa mexicana ha iniciado la evaluación del sexenio de Felipe Calderón. Y aunque destacan diversos aspectos positivos, la guerra contra el narco y los muertos han opacado su gestión. Y continúo. El juicio en la prensa comienza. Diversos medios de comunicación iniciaron la revisión de saldos del sexenio de Calderón. Destaca el tema de la guerra contra el narcotráfico, pero también los aciertos y errores del mandatario en temas sociales, políticos y económicos. La revista Proceso y el semanario Enfoque de Reforma dedicaron sus portadas a Calderón y otras revistas como Voz y Voto y MX también retomaron el saldo de los últimos 6 años de gobierno. Aquí se lee lo que han publicado en diversos medios. Esto dice, un final que se escribió al inicio, cortesía de Lorenzo Meyer de Reforma. El final del sexenio de Felipe Calderón se escribió desde 2006. Al decidir él y el PAN alcanzar el triunfo de la elección presidencial de ese año como diera lugar, y también a querer que no, optaron por imponer la naturaleza de los medios sobre la de sus supuestos fines. El resultado es lo que hoy tenemos, el retorno del PRI, una guerra inconclusa contra un narcotráfico fortalecido en la lógica de que si el Estado no gana, pierde, y una gran duda ciudadana sobre la naturaleza misma del sistema político. Luego, esto lo escribe Alfonso Zárate del Universal y dice, recuento de daños. Luego de 12 años de gobiernos de Acción Nacional, México encara la segunda alternancia. El regreso del PRI es en sí... ok, ya la vi, ya ahorita nomás déjame acabar esta nota y la leo. Ya la vi. Ahorita la paso, nomás déjenme no quedarme a medias. Dice, el regreso del PRI es en sí mismo un mensaje reprobatorio para las administraciones de Vicente Fox y de Calderón. Le escribe ahora Pablo Iriart en La Razón. Dice, se va Calderón. Y bueno, también se nos va Yaute, coincidentemente, pero bueno, Yaute estaba querida, Calderón no. Entonces, ahora sí, Yaute, nos vemos. Y gracias por tu última aportación. Ahorita la acomodamos en el blog y por lo pronto la voy leyendo. Pero bueno, regreso a la nota. En un mes se va Felipe Calderón de Los Pinos.
el candidato presidencial por el cual voté hace 6 años y lo volvería a hacer sin vacilar. Con Calderón se afianzó la democracia en México y su conducción la ha hecho irreversible. Nótese cómo cambian mucho las críticas y aquí se ve un claro lamebotas. Clarísimo, se nota quiénes son los paleros y quiénes son los que tienen un poco de cabeza o mucha, depende ahí. Ahora esta columna dice lo bueno, lo malo y lo feo. Dice Mauricio Merino de El Universal. Lo bueno, la libertad de expresión pese a la limitación autoimpuesta por los medios en función de sus intereses y de quienes lo usaron para granjearse la simpatía del poder. Aún así, durante el sexenio que termina, el presidente no violentó la libertad de opinar. Bueno, no estoy seguro. El presidente, digo, no los gobiernos locales, ni los grupos violentos, ni las fuerzas de seguridad. Calderón prefirió usar carretadas de dinero en propaganda gubernamental y contraatacar con aliados y personeros, pero no reprimió. Pues eso no me queda muy claro, pero bueno. Esta columna se llama Canela Fina contando muertos, escrita por Rubén Cortés en La Razón. A 72 horas de que termine el sexenio, se abrió el debate que fatalmente marcará el gobierno de Calderón. ¿Cuántos muertos dejó la guerra contra el crimen organizado? Según la ONG México Evalúa, fueron 101.199, que ubicaron al país como el más violento, por delante de Kirguistán, Haití o Pakistán, incluso más que los 100.000 de la guerra de Bosnia. Para que se den una idea, para quienes dicen que en México no pasa nada, ahí la tienen. Esta columna ahora dice, cortesía de Leo Zuckerman, del Excelsior, Juegos de poder, evaluación del sexenio de Calderón, la guerra. Con termino una serie de columnas sobre lo bueno y lo malo del sexenio que está a punto de terminar. A propósito, dejé el tema de la guerra en contra del crimen organizado al final, por una razón. Fue, sin lugar a dudas, el tema central de este gobierno, el que más pesó y por el que más será recordado. Todo lo demás, positivo o negativo, pasará a un segundo plano. Al final de cuentas, creo que Calderón pasa a la historia como el presidente de una guerra fallida. ¿Por qué? Bueno, aquí no lo continúa, pero pues no hay que pensarle mucho para darse cuenta que después de que anunció con bombo y platillo que le iba a declarar la guerra al narcotráfico y termina con 100.000 muertos, 250.000 desplazados, quién sabe cuántos desaparecidos, quién sabe cuántos que han sido violentados los derechos humanos, más toda la estela de sangre, de corrupción, de robos, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Guerra fallida, parece que incluso hasta le queda corto para lo que Calderón ha hecho a lo largo de estos años. Siguen más columnas. Ahora dice, la violencia, legado de Felipe Calderón Hinojosa a perpetuidad. Escrita por José Carreño Carlón, del Universal. A menos de 72 horas del fin de su gobierno, Calderón cierra con una batería de declaraciones triunfalistas diarias sobre su desempeño que contrastan severamente con la peor calificación de un periodo presidencial desde hace 4 sexenios, en el que empezaron en México estas mediciones de opinión pública. Antes había sido evaluado por la opinión electoral con una cadena de derrotas locales y federales en las urnas, hasta rematar con la caída al tercer lugar de su partido en la elección presidencial de julio. En pocas palabras, el pueblo ha hablado y Calderón solamente sabe alabarse a sí mismo porque sabe que nadie más allá afuera lo quiere. Ahora, continúo. Dice el fin de sexenio y la justicia en construcción. Esta la escribe José Ramón Cosillo, del Universal. Hacer un balance sobre la injusticia en un sexenio exige aclarar algunas cosas previamente. La primera es que no se trata de considerar en exclusiva lo hecho y lo omitido por el presidente. No es un actor tan poderoso como para que todas las responsabilidades tengan que recaer en él, pero paradójicamente es lo suficientemente relevante en un sistema presidencial como para que mucho de lo habido y no habido le sea imputable. Esto es otra vez
Otra parte, hay muchas de notas aquí que van dedicadas a Calderón, al haya sido como haya sido. Y pues bueno, si le han dedicado tanto espacio, por algo será. No precisamente por sus virtudes, sino más bien por sus defectos. Ahora les paso a comentar, ahora sí, la nota que nos dejó Yaute como recuerdo antes de irse a retirar. Dice, será detenido quien altere el orden en la toma de protesta de Peña Nieto. La Procuraduría General de Justicia del DF desplegará a 1,000 agentes de la Policía de Investigación el próximo sábado para reforzar el dispositivo de seguridad de las autoridades federales en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en Palacio Nacional y en Paseo de la Reforma, previniéndose de todas las posibles bloqueos a las sedes alternas en donde Peña Nieto pueda tomar posesión, o claro, en San Lázaro, que es en teoría donde debería estar. El titular de la dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, precisó que también participarán ministerios públicos móviles que trabajarán en las 71 coordinaciones territoriales en toda la ciudad para resguardar el orden. Reforma también será un lugar importante para tener personal y el Ministerio Público Móvil estará en esas zonas. El funcionario fue enfático al señalar que aquellas personas que alteren el orden público serán puestas a disposición de las autoridades federales o capitalinas. Habrá que ver cuál es la definición de alterar el orden público, porque es muy probable que haya detenidos arbitrarios para reprimir las manifestaciones. Así es que no se sorprendan que haya mucha movilización. Por eso, para la gente que vaya a protestar, por un lado, mis respetos, se requiere de mucho valor, se requiere de muchas agallas, de mucho amor por la patria para estar ahí. Por otro lado, también les digo, cuídense bastante, háganlo bien, recuerden ser pacíficos. Tampoco quiere decir que no sean enérgicos, o sea, manifiesten su repudio con todo, manifiéstenlo. Pero acuérdense siempre hacerlo con orden, sin violencia, porque cualquier intento, cualquier pizca de violencia que sienta esta gente, se va a desatar el conflicto muy feo. Y recuerden que si alguien va a agredir, que sean ellos, que nosotros no quedemos evidenciados como los desastrosos. Y pues para la gente que vaya, cuídense mucho, difundan muy bien cada vez que haya represiones, tomen nota, tomen video, tomen foto, que quede evidenciado hasta el último detalle. Y todo lo que se haga mal y también lo que se haga bien en general, denle difusión tanto como sea posible, denle difusión a todo lo que da, por favor. Es necesario que se haga así. Y bueno. Dice, como una mala señal de lo que va a ser el próximo gobierno federal, calificó Marcelo Ebrard el cerco de seguridad que instaló el Estado Mayor Presidencial en las inmediaciones de San Lázaro. Me parece que es un exceso, así lo hemos hecho saber por diversas vías. Lo que están realizando da muy mala señal de lo que va a ser su nuevo gobierno. Yo nunca había visto un despliegue de ese tamaño. Pues, ¿a qué le tienen miedo? Indicó. Y pues no solamente el señor Marcelo Ebrard, sino en general toda la gente, todos, incluyendo a un servidor, incluyendo a muchos más, preguntamos lo mismo. ¿A qué le tienen miedo? Pues, acuérdense, 20 millones votaron por Peña Nieto. ¿Dónde están? ¿Dónde están?